Bueno, ¿cómo nos acabó de ir anoche? Poderoso, ¿no? Qué bendición. Sin duda alguna es importante que ustedes también recojan los testimonios de los milagros que hizo el Señor, porque la verdad fue un tiempo donde vimos la mano de Dios en la vida de estas personas y fue algo muy especial y bueno, así será esta noche en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar, Señor. Presentamos nuestras vidas delante de ti, te damos gracias. Espíritu Santo, por favor, sigue hablando, sigue ministrando nuestras vidas. Nos presentamos ante ti, Señor, porque queremos seguir creciendo, porque queremos seguir aprendiendo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Bueno, vamos aquí a aprender un poquito más, algo más práctico, digámoslo así. Y en esta mañana, bueno, quiero que ya ocupemos ahí nuestras sillas y hagamos un poco de silencio. Gracias. Vamos a aprender un poco sobre los principios de la célula. Y a mí la verdad, una de las palabras que más me gusta en varias enseñanzas es la palabra principios. ¿Qué podría uno decir que significa la palabra principios? ¿Qué cree usted? Bases, inicios, ¿algo más? Ok. Bueno, cuando nosotros hablamos de principios, escúchame, los principios es algo fundamental para cada uno de nosotros. Y esos principios los va aprendiendo uno a través de la vida. Cada uno de nosotros tomamos principios y esos comienzan a veces en la casa. Entonces yo les puedo hablar de un principio que me enseñaron en mi casa y fue el principio de la honradez. O sea, simplemente pusieron ese principio de no robar, de no tomar nada de nadie. Y yo me acuerdo que desde muy pequeño, de pronto mi mamá o mi papá, llegaba yo de pronto con el lápiz, el borrador en mi cartuchera de colores, ¿sí? Cuando estaba en primaria. Y si yo llegaba con un lápiz, un borrador de otro niño, inmediatamente me decía, ¿de quién es ese lápiz? ¿De quién es? Y le dije, yo no sé, resultó en la cartuchera. Mañana me hace el favor y lo devuelve, porque si me llega con él le doy duro. Y uno al otro día, ¿de quién es este lápiz? ¿De quién? Por todo el salón, ¿sí me entiende? Uno no puedo llegar con ese lápiz. Y te voy a decir algo, tal vez fue un poco forzado, pero después eso me sirvió para tener principios de honradez. Los principios son valores inquebrantables. Escúchame eso. No son circunstanciales. Una persona de principios no se mueve según las circunstancias, porque hay personas que pierden sus principios de acuerdo a las circunstancias. Entonces uno llega y dice, ¿en qué momento una mujer toma la decisión, por ejemplo, de trabajar en prostitución? ¿En qué momento? En el momento en que perdió los principios. Cuando tú hablas con una mujer y le dices, oye, pero ¿tú por qué resultaste en eso? Por necesidad, por necesidad. Pero te voy a decir algo, si esta mujer tuviera principios, nunca va a trabajar en eso. Y dice, mira, ¿sabes qué va a pasar? Me muero de hambre. Se mueren mis hijos de hambre, antes de ir a hacer una cosa que va en contra de mis principios. Y por eso, cuando nosotros hablamos de células, hay unos principios que deben de ser inquebrantables, o sea, no son negociables. No es algo que podamos cambiar
según las circunstancias. Entonces, ¿qué puede uno entender? Que parte del éxito de una célula depende mucho del enfoque que tenga el líder. Si un líder está bien enfocado en lo que representa la célula, muy seguramente esa célula va a ser una célula exitosa. Pero si el líder no está bien enfocado, pues simplemente es una célula fluctuante donde llegan unos, entran otros, donde siempre permanecen los mismos de siempre y realmente no sucede nada. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Puedo decirles algo, mira, la célula es una bendición, pero uno de los principios que uno debe tener en la vida es que todo lo que uno haga debe tener sentido. ¿Me escuchó bien? Todo lo que usted haga en esta vida debe de tener sentido, debe de tener un resultado. Porque voy a decirles algo, personalmente, hoy en día, hay lugares donde nos invitan junto con mi esposa y sabe, nosotros rechazamos esas invitaciones. Y rechazamos esas invitaciones porque hemos ido a lugares donde hemos enseñado, pero no pasa nada. No pasa nada a veces desde los mismos pastores. Los mismos pastores no cambian su mentalidad. Los mismos pastores no reciben. La iglesia no recibe. Y cuando uno vuelve, están igual. Y uno llega y dice, la verdad no vale la pena. No vale la pena dejar a mis hijos, ¿cierto? Porque tengo mis hijos en la casa. Y entonces digo, no vale la pena dejar a mis hijos para irme a un lugar donde no sucede nada, donde la gente no quiere que pase nada. Y por eso todo lo que uno hace debe tener un resultado. Si usted tiene una célula, todos los que tenemos una célula, usted se dará cuenta que uno ¿qué hace? Uno toma un día a la semana, 2 días a la semana, los días que usted tiene célula. Es un día que usted deja de estar en casa, es un día que uno deja de compartir con la esposa, es un día que uno deja de descansar, es un día que uno deja de hacer deporte, uno deja de hacer muchas cosas para irse a una célula. Y cuando uno se va para una célula, esa célula debe de pasar algo. Si en su célula no está pasando algo, le voy a decir algo, usted se tiene que preocupar. Usted tiene que preocuparse por eso. Porque hay algo que no está bien en ese lugar. Y usted cada 8 días está yendo, ¿sí? A mí hay veces me da un poquito de mal genio. A veces líderes que se me acercan y me dicen, ay pastor, ven, te quiero presentar a mis discípulos de la célula. Mira, son ellos 5. Y la verdad, mire pastor, con estos 5 llevamos 7 años juiciosos, fieles. Y yo lo miro y digo, mucho descarado. Qué descaro uno pasar 7 años, los mismos 5 reunidos en una célula. Es un descaro. Porque son 7 años donde no ha pasado nada. Y realmente te voy a decir algo, es que la célula no es un club social donde nos reunimos cada 8 días para ver entre los socios del club cómo estamos. Porque los clubes sociales están hechos para eso. Si usted pertenece a un club social, se va a dar cuenta que en el club se reúnen los socios. Y ellos dicen para nuestro bienestar, a charlar. Casi todos los clubes sociales tienen que ver con eventos, que tienen que ver precisamente con el ocio, con descansar, con divertirse, con reír, pero definitivamente en un club social uno nunca ha visto que la gente diga, ay,
yo pertenezco a un club social y ahí me ha cambiado la vida. Ahí no pasa nada. Donde debe pasar es en nuestras células. Y si usted se da cuenta, nosotros tenemos un modelo a seguir que es nuestra visión, ¿cierto? Está el ganar, está el consolidar, está el discipular y está el enviar. Y realmente ese debe ser nuestro objetivo con todas las personas de la célula. Y uno tiene que decir, ok, cada miembro de mi célula tiene que estar en este camino de la visión. Y si no, pues uno tiene que hacer algunos cambios en la célula. No le dé miedo a hacer cambios en la célula, porque a veces la verdad, hay gente que tiene amores verdaderos. Amores verdaderos. Se lo pongo en otra dimensión. Es como cuando las personas llegan y dicen, pastor, es que yo soy comerciante, yo tengo un almacén, es una papelería, pero yo le he metido la ficha, yo llevo 5 años con la papelería, pero no me ha ido bien, ya llevo 2 años siempre, cada mes son pérdidas, pérdidas, pérdidas. Pastor, vaya y ore, yo voy y oro. Después de un tiempo llega y dice, pastor, nada, el negocio sigue mal. Pastor, ¿qué hago? Ciérrela. Ay, no me diga eso, pastor. Ay, no me diga eso. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Te toca cerrarla porque si no la cierras, te va a arruinar. Te vas a endeudar. Pastor, pero es que todo el esfuerzo, tranquilo. Pero tienes que cerrar ese negocio porque el negocio ya no dio. No eres tú, no. A veces la ubicación, a veces no, o a veces Dios no quiere y punto. Y toca tomar decisiones. Porque si no se convierten en amores verdaderos. Y a veces uno tiene discípulos lindos en la célula, ¿se da cuenta? Tan lindo, él viene siempre, él tan, ¿sí me entiende? Juicioso. Pero te voy a decir algo. Nosotros estamos llamados, el gran llamado de Dios fue a ser discípulos. ¿Sí o no? Nunca digo, hágase simpatizantes, hágase admiradores. No, digo, tienen que ser discípulos. Y hay una diferencia entre ser discípulo, ¿cierto? Y ser creyente. Entonces, creyentes, sí, yo más o menos creo que nuestra iglesia en Zipaquirá, en este momento hemos llegado a 3,000 personas. Y más o menos creo que el 30% de la iglesia son asistentes. El 30%. Son personas que van a la iglesia y dicen, no, a mí la verdad, la misión carismática me gusta. Y la alabanza me fascina, no sé qué. Y otros dicen, ay, sí, me gusta la charla del pastor. Creo, ¿sí me entienden? Creo. Entonces yo voy tal cosa, pero a mí no me metan en células, a mí no me pongan a contar mi vida, no, nada, yo no quiero nada. Ellos son asistentes, van a la iglesia, son simpatizantes de la iglesia, pero no más. Y yo siempre le digo a la gente, déjenlos ahí tranquilos. Y yo los veo, los abrazo como abrazo a todos. Hola, ¿cómo vas? No sé qué. Tan, Dios te bendiga, todo igual. Pero indudablemente yo ando y camino con aquellos que son discípulos. Es con discípulos. Mira, la palabra en Hechos 5, versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cada cuánto lo hacían? ¿Cada cuánto? ¿Escuchó eso? No dice, cada 8 días predicaban la palabra de Dios en el templo y en las casas. Decía, todos los días. Escúchame muy bien, porque esa es nuestra función como discípulos. O sea, hay personas que creen que asistir a la iglesia una vez a la semana es suficiente. Pero esta visión de cristianismo es una visión religiosa. Cuando usted menos piensa, cambiaron su iglesia tradicional, ¿cierto?
Porque antes en la iglesia tradicional uno iba a misa cada 8 días. Ahora usted no va a misa, sino va a culto. Cada 8 días, pero sigue siendo religioso. Porque solamente es lo que usted pueda recibir cada 8 días. Pero la visión del cristianismo en la Biblia era una visión donde los cristianos se reunían todo el tiempo. Alguien realmente cuando uno, yo no sé si a usted le pasó esto cuando uno llega acá a la iglesia, ¿sí? Pero yo me acuerdo cuando yo llegué a la misión carismática, entonces me decían, bueno, la reunión de la iglesia es los días sábados. Y yo, bueno, entonces iba los sábados. Luego fui al encuentro, cuando fui al encuentro me dijeron, bueno, toca hacer el posencuentro. Lo esperamos los días domingos en la mañana. Entonces le dije, no, pero es que yo ya fui el sábado. No, pero es que es diferente. Porque es que el sábado usted va a la iglesia, el domingo es al posencuentro. ¿Al posencuentro? O sea, 2 días. Sí, 2 días. Bueno. Después, ¿usted está en una célula? No, yo no estoy en una célula. Bueno, lo esperamos en la célula el lunes. O sea, ya el sábado no vengo. No. No, el sábado usted va a ir. Usted el sábado va a la iglesia. Sí, pero es que el domingo va al posencuentro. Por eso el domingo va al posencuentro y el lunes a la célula. Y yo llegaba a la casa, ¿qué tal esta gente? Ahora quiere uno que esté uno metido en esa iglesia todos los días. Y con el tiempo, ¿qué cree que pasó? Todos los días, ¿sí o no? Todos los días. Cuando menos pensaba uno dice, oiga, ¿en qué momento resulté ya después que el miércoles líderes, que martes capacitación destino, que viernes jóvenes, que no sé qué, que la intercesión, que tal? Dice, todos los días hay gente que dice, me la paso todos los días en la iglesia. Es que así es. Es que ese es el cristianismo que habla la palabra de Dios. ¿O es que uno cuando estaba en el mundo no estaba todos los días en el mundo? Todos los días. Satanás siempre copia todas las cosas que hace Dios. Cuando yo empecé, todos estuvieron anoche. ¿Alguien no estuvo anoche en el Coliseo? ¿O todos estuvieron? Yo anoche algo les comentaba de mi vida, porque comencé a consumir drogas a una edad muy temprana, a los 12 años. Y duré 17 años consumiendo drogas. Y te voy a decir algo, Satanás hizo lo mismo. Y un día unos amigos fue que me dijeron, entonces, ¿qué tal? Venga, fumémonos un bareto, pruebe. Y yo dije, bueno, un ploncito, ¿sí me entiende? Un ploncito. Después eran 2 ploncitos, 3 ploncitos, un cigarrillo, 2 cigarrillos. Te voy a decir algo, de los 17 años, los últimos 7 años de ese vicio, nunca dejé de consumir un solo día. Ni un solo día en esos últimos 7 años. ¿Y sabe qué era lo peor? Empezaba por ahí a las 8 de la mañana. Y el último me lo fumaba por ahí a la 1 de la mañana. Cada 2 horas, cada 3 horas estaba consumiendo. ¿Sabe cada cuánto? Todos los días. ¿Alguna vez alguien renegaba por eso? ¿Alguien criticaba eso? Pero es increíble que hoy en día una persona que quiera estar en la iglesia dice, ¿pero qué va uno todos los días en esto? Pues claro, es que esta es nuestra vida. Es que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Nosotros le entregamos nuestra vida. Señor, te pertenece a ti. Dime qué hay que hacer, ¿sí o no? Y por eso la célula es algo muy importante en nosotros como iglesia. Quiero enseñarles 3 principios. El primero de ellos, la célula es un lugar donde se construye familia. Se construye, escúchame muy bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice ahí? El que no ama, ¿qué? Todos sabemos leer. ¿Alguien no sabe leer? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Hay alguna célula que esté aquí? ¿Hay algún líder que tenga su célula aquí? ¿Sí? ¿Tienes tu célula aquí? ¿Tus discípulos? Ven, ven, suban los discípulos acá. Sube tú y los discípulos. Sí, suban, suban. No, o sea, tu célula, la tuya. La tuya. O sea, los discípulos de la célula que asisten, vengan para acá. Vengan. Muy bien. Listo, hágase un poquito más para acá. Muy bien. Esta es la célula, ¿cierto? Ustedes se reunieron a recibir célula, ¿cierto? Ok. ¿Cuántos hermanos tiene ella? Uno, Un solo hermano. ¿Dónde estudió ella? en el Camilo Torres. Ah, muy bien. Ok. ¿Cuántos hermanos tiene ella? No sé, ¿Tú sabes cuántos hermanos tiene ella? 2, ¿Cuántos? 5. 5. Ella conoce a 2, no tiene nada, ¿sí me entiende? Ella conoce a 2. Ajá. Ah, ya. Ok, son los 2. Muy bien. ¿Sabes toda la vida de tus consiervos? No, ¿No? ¿Tú? no, ¿Conoces la niñez de tus consiervos? no, señor. Ok. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque realmente a veces nosotros nos reunimos a dar una célula y recibimos una palabra, todo. Nos alimentamos de ella. Pero se nos olvida que uno de los propósitos de la célula es construir una familia. Es construir una familia. Y te voy a decir algo, no hay otra forma de construir familia. Yo a veces veo, pasan todo, es normal, ¿sí o no? Entonces yo me imagino que ustedes como consiervos, hay unos que se las pasan más con otros, ¿sí me entiende? Entonces dicen, no, aquí las 2, aquí los 3, aquí tal cosa, ¿cierto? Otro dirá, a mí no me tienen en cuenta en nada, no sé qué. Sí, uno a veces tiene esa sensación. Y te voy a decir algo, eso sucede porque realmente no nos conocemos. El problema es que la líder los conoce a todos ustedes, pero ustedes no se conocen. ¿Sabes? Todo cambia en algún momento cuando uno, voy a poner un ejemplo, ¿sí o no? Y uno llega y dice,
Óyeme, yo a veces veo, es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Yo a veces veo que ella como que siempre llega de mal genio a la célula. Y entonces hay gente que comienza a tener actitudes, ¿no? Y dice, ¿qué tal? Y siempre está haciendo mala cara, no sé qué, uy, qué fastidio, ni debería venir a la célula. Te voy a decir algo, ¿sabes por qué ella viene así? Porque tú no la conoces. Porque tú no conoces su diario vivir. Porque tú no sabes cómo le tocó, ¿sí me entiendes? Porque tú no sabes lo que de pronto hicieron con ella de niña. Porque tú no sabes que creció bajo muchas dificultades. Pero cuando tú conoces a ese hermano dentro de la célula, todo cambia. Todo cambia. Y ya cuando tú la ves, dices, no, ¿sabes qué? Comienzas a sentir algo contrario. Dices, no, yo tengo que darle amor. Mira, qué día me contó toda la historia, me contó todo. ¿Sabe que son tiempos bonitos nosotros sacar tiempos en la célula para conocernos? Hay que sacarlo. Hay que proponernos, de pronto háganlo como tarea, de aquí en adelante, hagan su célula y uno de ellos va a contarles a todos y dice, mira, yo nací, mi papá, mi mamá, no tuve, sí tuve amor, no tuve amor, tal cosa, no sé qué. Una vez yo fui víctima de un abuso sexual, a mí tal cosa, a mí lo otro, tal. Y uno llega y dice, increíble, porque no nos conocíamos. Y tal vez somos buenos obreros, ¿cierto? Somos buenos obreros. Pero se nos ha olvidado que uno de los principios de la célula, que debe ser inquebrantable, es precisamente construir familia. Hay un papá y hay una mamá, ¿cierto? Hay un papá que dirige la célula, hay una mamá que dirige, pero el resto somos hermanos. Y como hermanos tenemos que conocernos y decir, óyeme, necesito conocerte. Porque a veces tal vez hacemos cosas juntas, llevamos personas al coliseo, traemos personas a la iglesia, servimos en kids, hacemos una cosa a la otra, pero no nos conocemos a nosotros. Y si nos conociéramos, vamos haciendo familia y nos vamos ayudando mutuamente. Entonces uno llega y dice, no, mira, tal persona tiene una situación complicada, el resto vamos a ayudarle. ¿Por qué? Porque somos familia, somos familia. Amén. Démosles un aplauso, por favor, a cada uno de ellos. Importante, ¿no? ¿Importante o no? Claro, es muy importante. A veces no nos damos cuenta que hemos pasado una gran cantidad de meses y años con personas que no conocemos. Y por eso a veces nos cuesta hacer familia, porque claro, uno nunca hace familia con desconocidos. Entonces uno dice, ¿cómo hago familia? Hacen grupos chiquitos. Entonces dice, no, nosotros dos. Ellos dos sí se cuentan todos los consiervos. 2, 3, se invitan a la casa, salen juntos, todo. Son 2 o 3. Y el resto no los conoces. Y por eso tenemos que esforzarnos porque la célula sea un lugar donde podamos construir familia, donde nos podamos sentir respaldados, donde nos podamos sentir amados, comprendidos, ¿sí o no? Óyeme, este es alegre porque la vida le sonrió, este no es alegre porque la vida lo maltrató. Y ahora que yo tengo alegría en mi corazón, tengo que impregnarlo a él y ayudarlo. Y si alguno está en una situación económica difícil, el resto salimos a ayudarlo porque lo conocemos. ¿Se da cuenta? Ese es un principio. Y por eso digo yo, es que se pierden los principios de la célula. Y comenzamos a hacer cosas mecánicas. Cada 8 días. Y vuelvo a ser reiterativo. No haga cosas que no tienen sentido. No haga cosas que no tienen sentido. Número 2, segundo principio, no trabajar en fundamento ajeno. Este es un principio muy importante. Dígame, ¿cuál debe ser una de las características más grandes de una célula? Dígame la característica más importante de una célula.
Muy bien, ganar. La característica más importante de una célula es ganar. Si en una célula no se ganan nuevos, no tiene sentido. Una y otra vez lo repito. Si cada 8 días no van personas nuevas, no hay sentido, ¿cierto? Claro, ¿qué toca empezar a tener claridad? ¿Qué es una célula? ¿Qué es un discipulado? ¿Cierto? Son dos cosas diferentes. Entonces, digamos aquí, ¿quién tiene acá, digamos, de su equipo de 12, hay personas acá? De su equipo de 12. Un líder que tenga aquí personas de su equipo de 12, levante la mano. ¿Tú? Muy bien, pasa. Pasa aquí. Y pase el equipo, pase el equipo. Si usted en algún momento ve que puede hacerlo de una manera más enérgica, podría ayudar, podría ayudarnos mucho con este mensaje. El ímpetu, la fuerza. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Córrase, córrase. Córrase, payasito. Dicen. Muy bien. Bueno. ¿Están ahí completos? No, hacen falta algunos que están laborando, otros que no vinieron. O sea, ¿cuántos están en ese discipulado? Yo tengo mi equipo completo. El equipo completo de 12. Y unos alternos. Y unos alternos. Muy bien. Entonces, es importante que todos entendamos la diferencia, ¿sí me entiende? 2, 4, 6, 8, 4 hombres enérgicos que suban simbólicamente. Solo 4 enérgicos. Me va a tocar llamar 2 mujeres porque pues se acabaron los hombres, ¿sí me entiende? Pero, bueno. Listo. Escúcheme. Hay una diferencia entre una célula y un discipulado. La célula es un lugar donde ganamos personas nuevas de manera constante cada 8 días. ¿Cada cuánto? ¿Cada mes? Cada 8 días. El discipulado es un grupo cerrado de ¿cuántas personas? 12. Ojo con esto, porque ¿qué nos encontramos muchas veces? Le dice a uno, líder, ¿usted hace su discipulado? Dice, sí señor, yo lo hago con mi equipo de 12. Pero resulta que del equipo de 12 hay 8. Entonces la pregunta es, ¿eso es un discipulado? No. La única manera de tener un discipulado es que tú tengas 12 hombres o 12 mujeres completas. Si tú no tienes esa cantidad de personas, tú no puedes llamar a eso un discipulado. Porque un discipulado es un lugar, es una reunión cerrada, donde uno nunca invita nuevos. Solamente uno se reúne con sus discípulos para discipularlos, para hacer un trabajo ministerial que lo está desarrollando uno dentro de la iglesia. Pero si tú tienes 8, 9, 10, 11, por ahora tienes una célula. Por lo tanto, debes de seguir ganando personas, ¿ok? Al final voy a ver si el tiempo me alcanza para ver si ustedes tienen alguna pregunta, ¿listo? Y les ayudo un poquito con eso. Démosles un aplauso aquí a ellos también. Entonces la palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6,
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Se lo repito, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, la autoridad delegada por sus pastores, ellos les han delegado una autoridad. Dice, ok, yo te ungo como líder de célula. La autoridad que te dieron es para ganar personas. Esa es la autoridad que te dieron. Y tal vez uno de los principios que son inquebrantables de la célula es no trabajar en fundamento ajeno. ¿Sí? Yo le puedo decir, no hay gozo en el cielo cuando un cristiano cambia de iglesia, sino cuando un perdido se arrepiente. Así que no trabajemos en fundamento ajeno. Dice la palabra en Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Así que trate de levantar su propio ministerio. Muchas veces hay gente que es a congraciarse con los discípulos de otro consiervo, ¿sí o no? Ay, no, menos mal te encontré, quisiera hablar contigo. No, yo no puedo hablar contigo, yo no soy tu líder. Pero es que si nos encontramos por algo será. Entonces, no, yo no puedo hacerlo porque yo no te conozco, tiene que ser con tu líder. Es que mi líder no me escucha, habla con el pastor. Pero yo no puedo trabajar en fundamento ajeno porque ese es un principio. Ya otro hizo un trabajo. Y por lo general, ¿sí? Muchas veces cuando se trabaja en fundamento ajeno, se frena el ministerio. Se frena. No avanza. Y la gente no se da cuenta de eso. Y dice, óyeme, pero ¿qué estará pasando con el ministerio? Que no crecemos. Simplemente has trabajado en fundamento ajeno. Eso lo entendió Pablo. Y él dijo, mira, no es la voluntad de Dios trabajar con las ovejas de otro pastor. No es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios uno simplemente decir en la ciudad, óyeme, ¿en tu iglesia no tienen encuentros? Uy, no, lástima, lástima. La verdad me da pesar contigo, tienes pinta de líder, pero estás desperdiciado en esa iglesia. Te voy a decir algo, nadie está desperdiciado en ninguna iglesia. Nadie. Dios a nosotros nos llama. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. Y Dios utiliza cada iglesia. Yo nunca hablo de ninguna iglesia porque primero no es bíblico. No hay una sola palabra de la Biblia que diga habla de las otras iglesias, ¿cierto? Nunca hablo de una iglesia, jamás. Pero tampoco es trabajar uno en fundamento ajeno. Cada iglesia tiene lo suyo. Yo soy un convencido que toda persona que entra por esa puerta es un líder. Se lo aseguro. Usted estará ahí, quién sabe si a mí sí, a mí no. Usted es líder. Le voy a decir algo, usted y yo nos hemos equivocado en la vida, pero Dios no es así. Dios no se equivoca. ¿Sabe? Hace 19 años yo perdí a mi único hermano. Cuando yo llevaba algunos años en la iglesia, pocos años, perdí a mi único hermano. Él era coronel del ejército y en tiempos libres le gustaba practicar parapente. Y un día practicando parapente le faltaban 30 metros para aterrizar y llegó un remolino y le envolvió el parapente y cayó y se mató de una, se estalló por dentro. Fue un momento difícil de mi fe, uno de los más difíciles, porque el mismo Satanás comenzó a decirme, lindo su Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es su Dios, que le quitó a su único hermano. Y le voy a decir algo, yo tuve una vida muy desordenada. Mi hermano fue todo lo contrario. Mi hermano fue un hombre brillante, fue de los mejores estudiantes, era deportista. Cuando se metió a ser militar, tenía cursos, diplomas, trofeos, viajaba por el mundo entero, era una cosa impresionante, era un hijo maravilloso con mi papá y mi mamá.
Y muy seguramente quien debía morir, claro, ¿sí o no? Uno dice, pero venga, qué injusticia, ¿sí o no? Ah, deja uno a ese mequetrefe que no ha servido para nada en la vida. Y este hombre que ha sido bueno, brillante, sí, y en algún momento yo llegué y dije, ¿de verdad? ¿Cómo Dios va a hacer eso? Y veía a mi papá, a mi mamá destruidos, porque era su hijo amado y eso no tiene nada. Él se ganó ese puesto, se lo ganó por ser buen hijo. Él fue buen hijo, yo nunca lo fui. Yo a los 10 años me fui por primera vez de mi casa. Y siempre fui apartado de mi papá y de mi mamá. Y la verdad, era un momento muy complicado. Pero ¿por qué les digo esto? Porque Dios no se equivoca. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sabe? Y perfecta. O sea, Dios no llegó y dijo, "Ay, le envolví el paracaídas al hermano de Sandro, ese no era, era el que estaba ahí a la vuelta". No, se lo aseguro que no. Era mi hermano. Era mi hermano. Y yo en algún momento hice algo incorrecto con Dios y comencé a reclamarle. Le dije, Señor, yo no entiendo esto. Y la verdad, uno para qué servir, yo ganando almas, yo ganando por todas partes un poco de gente, para que tú me quites a mi único hermano. Y les voy a decir algo, yo todos los días, yo me acuesto. Y cuando yo me acuesto, yo cierro los ojos y todo queda oscuro. Y de un momento abro los ojos y ya amaneció. ¿Qué quiere decir? Que yo nunca sueño. Y si sueño no me acuerdo de nada. Yo veo que hay gente en la iglesia que sufre porque se me acerca y dice, pastor, ¿cómo está? Ay, menos mal me lo encontré porque yo lo estaba buscando. Es que imagínese que anoche tuve un sueño y eran unos sapos azules en un árbol. Los sapos saltaban, pero ellos saltaban y no caían al piso, sino como que volaban. ¿Sí me entiende? Y había una laguna ahí. Pastor, yo no entiendo el sueño. ¿Será que su merced me puede ayudar en eso? Y le digo, no tengo ni la más remota idea. Y le digo, mira, no te puedo ayudar. Yo no tengo eso. Si usted me pregunta, ¿y qué puede pensar de eso? No, el sapo volador, ¿sí me entiende? Pero no le puedo decir nada más, o sea. ¿Sí me entiende? Tal vez usted me recuerda cuando me drogaba y veía yo cosas, pero no más. Hasta ese punto, pero no le puedo ayudar. Y tengo algunas personas en la iglesia que Dios los usa en eso y le digo, mire, háblese con este que ese le puede ayudar, pero yo no. Y un día en un sueño, Dios me mostró cómo me fui con mi hermano. Estábamos en su carro, nos para un retén de la guerrilla y se lo llevan a él. Y cuando se lo llevan a él, yo me voy con él, pero no físicamente, sino yo estaba al lado de él. A nosotros nos dejaron. Ustedes se quedan acá, nos lo llevamos a él. Y yo comencé a caminar con él. Y veía como con culatazos le pegaban, lo insultaban, le decían palabras vulgares. Lo llevaron a una casa, lo metieron dentro de un hueco como de 5 metros de profundidad. Y comencé a pasar días con mi hermano en ese hueco. Él no me veía, yo lo veía todo el tiempo. Yo lo vi llorando. Yo lo vi que él decía, ayúdenme, ayúdenme. Lo sacaban, le quitaban pedazos de sus dedos para torturarlo y quitarle información. Se le orinaban, defecaban encima de él. Era la lluvia, era el sol y yo pasaba días con él. Y de un momento a otro en el sueño me voy. Aparezco sentado en la sala con mi papá y mi mamá. Y los tres sentados ahí, mi papá llega y dice, qué tristeza, mi hijo. Han pasado 15 años y no sabemos nada de su hermano. En ese momento me despierto. Mi habitación muy oscura. Y escucho una voz audible que me dice,
¿ahora sí me entiendes? Dios no iba a permitir que mi hermano sufriera. Él se lo llevó antes de que le pasara eso, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. Usted no es un error, usted es un líder de célula. Usted es un líder de célula. Y usted me dirá, pastor, yo no sé hablar bien. Mire, hermano, ¿quién está aquí parado? Porque yo les quiero contar, yo no tengo estudios teológicos. Yo no tengo nada. Yo creo que por la misericordia de Dios hay gente que sigue yendo allá a Zipaquirá, no sé por qué. ¿Sí me entiende? O sea, no entiendo. Porque yo no me considero, es que no sé nada, ¿sí me entiende? O sea, ¿qué puedo saber yo? ¿Sabe qué puedo saber yo? Que estoy enamorado de Dios. Yo me enamoré de Él. Yo le entregué mi vida a Él, ¿sí me entiende? Y yo lo único que sé es que yo amo esto. Yo amo compartir el evangelio. Lo amo compartir en un coliseo como el de ayer. Amo compartir como en el Movistar Arena, que también he predicado allá. Como amo compartir en una célula con 2 personas. Y si usted me invita a su célula, soy igual, así como estoy acá, igual. Porque es el amor, es entender, mira, Dios me escogió. Dios me escogió como tú eres, Dios te va a usar. Dios te va a usar. ¿Sabe? Yo tuve un par de recicladores en la iglesia. Los 2 recicladores, ellos no sabían leer ni escribir. Y entonces ellos dijeron, pastor, pero ¿para qué hacemos nosotros escuela de líderes en esa época? ¿Para qué si nosotros no sabemos leer y escribir? Y yo les decía, mira, ¿sabe qué van a hacer ustedes? Vayan, no presenten tareas, no presenten trabajos, solamente van a escuchar y cada nivel lo van a hacer 2 veces. Primer nivel, 2 veces, segundo nivel, 2 veces, tercer nivel, 3 veces, seminario 1, 2 veces, seminario 2, 2 veces, seminario 3, en la época de escuela de líderes. Hágalo doble vez. Cuando terminaron su ciclo un día llegó y me dijo, pastor, queremos invitarlo a la célula. ¿Cuál célula? A nuestra célula. ¿Ustedes tienen célula? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Cuándo es? Pasado mañana. Allá les llego. Llegué a la célula, habían 35 personas en la célula. Les compartí la palabra, los felicité y les dije, óyeme, qué bendición, hermano, me alegra mucho que ustedes son un testimonio porque aprendieron a leer y a escribir. Dijo, no hemos aprendido. Entonces yo le decía, entonces ¿usted qué le enseña cada 8 días? Lo que escuchamos. Lo que escuchamos en la iglesia, de lo que nos acordamos, nosotros les decimos acá. Y cada día viene más gente. Dígame que ese no es Dios. Dígame que ese no es su llamado. Dios te está llamando para que tengas célula. Mire, en estos años usted tiene que tener mucho cuidado con aquellas personas inclusive que se van de la célula, ¿sí me entiende? Porque casi siempre en estos 24 años me he dado cuenta que cuando hay gente que se va de la iglesia es porque ellos se metieron en falsas doctrinas. Y esas doctrinas, claro, las tratan de traer a la iglesia y uno dice, no, esa no es la doctrina. Por eso uno es muy delicado a quien invita en la iglesia, ¿sí me entiende? Como yo les dije ayer, pues su pastor tomó ese riesgo, que también es un hombre osado. En eso es que uno sabe que es un conquistador, porque tomar el riesgo de invitarlo a uno, su pastor es un hombre de fe. En serio. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 10 y 11 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Había escuchado eso? Ojo, porque nosotros tenemos una doctrina. Ojo con lo que nosotros estamos haciendo simplemente en la célula.
Ojo con quién compartimos nosotros. Mire, yo le voy a decir algo, honestamente a uno le da pesar cuando alguien se va de la iglesia, pero cuando alguien se va de la iglesia, uno debe cortar toda relación con él. O sea, no estoy diciendo, hágale mala cara, que usted se lo encuentre, ¿qué tal? ¿Sí o no? No, al contrario, si alguien se fue de la iglesia, cada vez que se encuentre usted con él, dele un abrazo. Dele un abrazo. Yo les conté que fui concejal en 2 periodos. Un día salía de la sesión del consejo, 7 de la noche, y vi un chico que venía por el andén. Y era un chico que se fue hablando mal de la iglesia, mal de nosotros. ¿Y qué tal? Y esos pastores y no sé qué. Y eso a todo el mundo le hablaba mal. Y yo apenas lo vi como a media cuadra, entonces yo lo vi así. Y dije, le voy a dar su abrazo. Y él como que lo pudo sentir y se pasó de andén. Entonces yo me le pasé también de andén. ¿Sí me entienden? Sí, yo me le pasé de andén. Y seguimos caminando y volvió y se cambió de andén. Yo volví y me le cambié de andén. Y ya cuando no tuvo escapatoria, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y le dije, hermano, ¿te puedo dar un abrazo? Y me dijo, sí, señor. Y lo abracé. Y me quedé con él así un rato y le dije, hermano, te hemos extrañado en la iglesia. Nunca te olvides que esa fue, es y será siempre tu casa. Te quiero mucho. Lo solté y cuando lo solté ese muchacho se puso a llorar y se reventó a llorar y me dijo, gracias, gracias por salvarme la vida. Y le dije, ¿cómo así? Entonces se quitó un morral, abrió el morral y sacó una soga y digo, iba a quitarme la vida en la montaña. Siempre que una persona se vaya de la iglesia, ámala, pero no compartas con ella. Dale amor, salúdalo bien, pero no compartas con ellos. ¿Sí me entiendes? Esos no son tus amigos, porque te van a contaminar. Ellos te van a contaminar, ellos te van a dañar. Y casi siempre ellos están generando división. Ellos generan división dentro de la iglesia. Y estas personas que dividen la iglesia no deben de ser nuestros amigos, honestamente. De esas personas nos toca tomar una distancia. Vuelvo y te digo, no es tener malas actitudes. No es decirle olvídese, pecador, murmurador, chismoso, no sé qué, rebelde. No, tú y yo no somos jueces de nadie, porque tú y yo también nos equivocamos. Y más bien tenemos que decirle al Señor, Señor, guárdame algún día de no caer. Porque el que mire que está firme, mire que qué, que no caiga, ¿sí o no? Ya como que me toca terminar. Ok, termino con esto. Último principio, la célula es parte de la iglesia. Primera de Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Escúchame, que debes de tener cuidado en que tú no vayas a hacer algo diferente a lo que hace la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen su célula y dice en la célula, mira, yo la verdad voy a darles una enseñanza diferente. Yo no creo de pronto que debamos hablar en lenguas porque Dios me habló a mí. Porque cuando tú comienzas ese tipo de pensamientos, estás levantando una secta. Así que tus células deben de estar alineadas con el espíritu de la iglesia. Tus células deben de estar alimentadas del espíritu de sus pastores. Oye, los pastores, ¿qué están hablando en este tiempo? Yo voy a hablar lo mismo. ¿Qué se está hablando en la iglesia? Yo voy a hablar lo mismo. Y tenemos una iglesia que inclusive nos mandan nuestras células cada 8 días para que todos estemos en el mismo espíritu. Pero también algo que debes de tener en cuenta es lo siguiente. Las personas que están en tu célula deben de estar en la iglesia. Porque yo me encuentro con líderes a veces que dicen, no, pastor, le encanta ir a la célula, pero dice que no va a la iglesia. Ahí hay algo que está mal.
ahí hay algo que está mal. Porque todas las personas que están en una célula deben de estar en la iglesia. La iglesia y la célula son uno solo, no son diferentes. Sí, no, es que es mi célula, son mis discípulos, no, somos uno solo. Somos uno solo. Y ese es un principio que usted y yo debemos tener. Amén. ¿Aprendimos? ¿Aprendimos? Le damos un aplauso al Señor por eso. Colóquese de pie, por favor.